Hoy vamos a hablar de la primera ascensión invernal al Denali y de alguno de los bivacs más célebres de la historia del alpinismo. El Denali está situada en la cordillera de Alaska y con una altitud de 6.190 metros es la montaña más alta de América del Norte. Para ascenderla hay que superar unos 4.000 metros de desnivel desde el campo base y soportar habitualmente bajas temperaturas por encontrarse muy cerca del Círculo Polar Ártico. Se subió por primera vez en 1913, pero no será hasta 1967 cuando se consiga coronar por primera vez en invierno. En una expedición compuesta por un equipo de 8 personas de diferentes nacionalidades, 3 de sus miembros serán los que conseguirán la cima: Art Davison, Ray Jeanette y Dave Johnston. Salvo excepciones, la historia del alpinismo se compone de primeras ascensiones por la ruta aparentemente más sencilla que tenga la montaña, para posteriormente buscar rutas cada vez más complicadas, con un mayor grado de dificultad técnica y una mayor exposición y compromiso. Otra forma diferente de reinventar una escalada es hacerlo en condiciones climáticas más adversas. Es por ello que la mayor parte de las montañas más importantes se han ascendido primero en una estación más amable, para más tarde intentarlas en pleno invierno, cuando se cuenta con muchas menos horas de luz y hace mucho más frío. Para Davison, Jeanette y Johnston, estas condiciones invernales eran especialmente complicadas, al encontrarse el Denali, como te comentaba, prácticamente en el Círculo Polar Ártico. Durante un periodo de 42 días, el grupo luchó contra fuertes vientos, nevadas masivas y temperaturas extremadamente bajas para llegar a la cima. Pero el principal problema lo tendrán en el descenso, cuando se quedarán atrapados por una tormenta. Para poder sobrevivir, tallarán una cueva de nieve en la montaña y pasarán en este bivac una semana entera. Pero ¿qué es un bivac? Básicamente es dormir al raso, sin más protección que la que te puede dar la propia naturaleza. Muchos aficionados y profesionales bivaquean conscientemente cuando van a la montaña. En una situación controlada, es una manera de conectar mejor con la naturaleza, disfrutar del cielo estrellado y evitar cargar el peso de la tienda de campaña. El problema está lógicamente cuando tienes que pasar por un bivac no previsto, que se puede dar, por ejemplo, por haber hecho cumbre demasiado tarde. En estos casos, por lo imprevisto de la situación, habitualmente uno se encuentra sin materiales adecuados para pasar la noche. Y ya te puedes imaginar cómo se puede complicar esto cuando hablamos de bivaquear a grandes altitudes, con menor oxígeno y con un tiempo inestable. Algunos bivacs también son una parte importante de la historia del alpinismo, ya que al tratarse de situaciones no controladas, conjugan muy bien lo salvaje de la naturaleza, la capacidad de supervivencia y la épica de las grandes escaladas. Así que antes de continuar con la primera invernal en el Denali, vamos a hacer un resumen de 2 de los bivacs más célebres de la historia: Hermann Buhl en el Nanga Parbat y Walter Bonatti y Amir Mehdi en el K2. En 1953, el alpinista austriaco Hermann Buhl consigue la primera ascensión al Nanga Parbat, el tercer 8000 en ser escalado, después del Annapurna y el Everest. En el día de ataque a cima, Hermann Buhl deja atrás al resto del equipo en el último campamento de altura, ya que su compañero de escalada, en palabras de Buhl, era demasiado lento para seguirle el ritmo. Conseguirá llegar en solitario a la cumbre cuando ya faltaba poco para anochecer. Dejará su piolete en la cima con las banderas pakistaní y tirolesa atadas, a modo de conquista y de prueba de cima. Y poco después de iniciar el descenso perderá un crampón, que junto con el cansancio acumulado hará que descienda muy despacio. Ya a oscuras terminará teniendo que bivaquear de pie en un saliente de una roca, en una repisa tan pequeña que no le permitirá ni siquiera ponerse en cuclillas para poder descansar y cambiar de posición. Así que Buhl pasará, erguido, soportando bajas temperaturas y sin usar oxígeno artificial, toda una noche a más de 8000 metros. Al día siguiente conseguirá llegar con alucinaciones al campamento de altura ya al anochecer, 41 horas después de haber comenzado su escalada en solitario. Esta épica escalada al Nanga Parbat es la única primera ascensión individual a un 8000. En las otras 13 primeras ascensiones a los 8000, nadie más lo hizo en solitario. Un año después, en 1954, se produce el que es posiblemente el bivac más conocido de la historia, especialmente por la controversia que le siguió y por el cambio de rumbo que provocó en uno de los alpinistas más grandes de la historia, Walter Bonatti. El alpinista italiano formaba parte del equipo que consiguió el primer histórico ascenso al K2.
En el día anterior al ataque a cumbre, Bonatti y el portador pakistaní Amir Mehdi se encargaron de subir las botellas de oxígeno al último campamento de altura, el 9º, para que al día siguiente Lino Lacedelli y Achille Compagnoni pudieran llegar a la cumbre. Habían acordado entre todos establecerlo a 7.900 metros de altura, pero al llegar ahí, Bonatti y Mehdi no encontraron rastro alguno de sus compañeros. Continuaron ascendiendo durante varias horas, mientras gritaban sus nombres sin obtener respuesta. Ya en la noche, y después de muchos más gritos, finalmente una linterna brilló un poco más arriba, bastante cerca de ellos, y pudieron escuchar a Lacedelli indicándoles que dejaran el oxígeno ahí donde estaban y que bajaran. Nada más. Después de esto, la luz se apagó. Lacedelli se volvió a meter en la tienda y se hizo de nuevo el silencio. Con esta muestra de insolidaridad, Compagnoni y Lacedelli buscaban garantizar ser los únicos en conseguir la primera ascensión al K2. Así que Bonatti y Mehdi, sin poder descender debido a la falta de visibilidad, se pasarán la noche sentados a casi 8.100 metros, en una pequeña repisa de hielo que el propio Bonatti talló con su piolet. Ahí sentados y expuestos a unas temperaturas que bajaron hasta los menos 50 grados, pasarán horas, hasta que Mehdi, completamente desesperado y presa del pánico, decidirá comenzar el descenso todavía a oscuras. Bonatti esperará y descenderá al amanecer. Y esa mañana, Lacedelli y Compagnoni cogerán las botellas de oxígeno y conseguirán llegar a la cumbre. Mehdi perderá todos los dedos de sus pies por congelación y Bonatti quedará muy marcado por la traición de sus compañeros y por la agria polémica posterior. Esto supondrá un punto de inflexión en su carrera que le llevará a iniciar una serie de históricas escaladas en solitario, para más tarde, después de otras malas experiencias en la montaña, terminar abandonando el alpinismo profesional con solo 35 años, cuando era el mejor montañero del momento. Volvemos al Denali. Como te comentaba, un grupo de 8 alpinistas buscaban la primera ascensión invernal. Para conseguirlo, trabajarán durante más de 40 días en la montaña, instalando 6 campamentos de altura. En muchos de ellos construirán iglús, los cuales, como dejará por escrito uno de los miembros de la expedición, Greg Blomberg, contaban con entradas por debajo del nivel del suelo. Estaban iluminados por linternas y velas, que creaban un ambiente interior muy agradable. Los campamentos iglú que construimos en la montaña fue una decisión táctica importante para conseguir la primera invernal. Solo 3 miembros del equipo conseguirán hacer cumbre. Davidson, Jeanette y Johnston llegarán a la cima al anochecer. Luego descenderán apenas 500 metros antes de parar a descansar, sin haber podido llegar al refugio de alguno de los iglús que habían construido más abajo. A las pocas horas comenzará una fuerte tormenta que los tendrá retenidos sin poder continuar con el descenso durante 6 días. Para sobrevivir, cavarán una pequeña cueva de nieve, sin más espacio que para sus 3 cuerpos, sus sacos de dormir y comida para apenas 2 días. Sufrirán temperaturas medias de menos 50 grados y una sensación térmica que por momentos llegará a los menos 100 grados centígrados. Después de 6 días y 6 noches, iniciarán de nuevo el descenso, motivado más por el hambre y el frío intenso que estaban pasando que por la leve mejoría del tiempo. En este último intento desesperado, salvarán la vida. Uno de ellos, Art Davison, escribirá un libro sobre esta expedición, que se convirtió en un clásico de la literatura de montaña en Estados Unidos. El título, menos 148 grados, hace referencia, en grados Fahrenheit, a la sensación térmica que llegaron a sufrir durante la tormenta. Todos estos bivacs tienen un común denominador: la extrema capacidad de supervivencia del ser humano. El alpinismo se nutre de gestas increíbles. Pero quizá muchas veces lo que se convierte en noticia son las tragedias asociadas a una actividad que tiene un enorme grado de compromiso. Pero la realidad es que en su gran mayoría la historia del alpinismo se compone de victorias, no de triunfos por haber alcanzado una cima complicada, que es lo menos habitual y que suele requerir varios intentos y mucha perseverancia. El alpinismo se compone sobre todo de grandes victorias simplemente por haber podido volver a casa después de haber intentado una difícil, remota e incierta aventura. Gracias por haber llegado hasta aquí. Dale like si te ha gustado, suscríbete y activa la campana si no quieres perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por vernos.